Bendiciones. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gracias a Dios por estas misericordias que son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande con tu familia, con tu vida y con cada persona que tú conoces. Quiero hablar esta mañana con un tema para que cada persona pueda creer que sí tiene un llamado. Muchas veces admiramos, y no está malo admirar, a hombres y mujeres de Dios. Moisés, un hombre que Dios lo usó para libertar al pueblo de Israel. Miramos a Esther en un momento que la nación necesitaba salvación. Y Dios levantó a Esther. Dios levantó a Débora como una jueza. Podemos ver hombres que ahora Dios está usando y damos gracias a Dios por eso. Y pensamos que nosotros somos insignificantes, que no valemos y que nadie lo va a ver y que no traemos un llamado. Pero yo quiero decirle a usted que me ve, usted tiene un llamado. Quizás has admirado el llamado de tu pastor, de otros líderes, pero tú tienes un llamado. Y la Biblia me dice en Jeremías 1, versículo 5, antes de que te formases. Usted no empezó a vivir en el vientre de su madre. Gloria a Dios por las madres. Mi mamá, la pastora Nancy, que me anduvo 9 meses en el vientre, la bendigo. Pero mi vida no empezó en el vientre de mi madre. Mi vida empezó en el corazón de Dios. Usted fue gestado primero en Dios y luego en su mamá y luego en esta tierra. Y Dios le dice a Jeremías, en un momento difícil, Dios llama a Jeremías. Judá se había apartado de Dios, la nación era un caos, había muchos problemas. Y Dios llama a Jeremías. Quizás está pasando lo mismo ahora mismo. Hay un caos, hay terremotos, hay peligros, hay enfermedades. Y este es el momento donde Dios te necesita. Dios quería que Jeremías reconociera el llamado que Dios le había hecho. Reconoce el llamado que Dios te ha hecho. Solo tienes que decir, acepto, heme aquí. El lunes hablé un poco sobre heme aquí, pero Jeremías no quería reconocer que Dios lo había santificado, o sea, lo había apartado. Porque muchas veces pensamos que hasta que yo agarre un micrófono, hasta que yo sirva, hasta que yo predique, voy a conocer mi llamado. Tu llamado ya inició desde el primer día que viviste. Hay gente que nació siendo un líder. Mucha gente le seguía. Aún los niños le rodeaban. Si usted no murió, es porque todavía ese llamado se tiene que cumplir en su vida. Pasaste accidentes, enfermedades, problemas. Tienes un llamado. Antes de que te formases. Antes de que te formases, en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Toma esta palabra. Te di por profetas a las naciones. Jeremías dijo, pero yo soy un niño. Yo no puedo hablar, dijo Moisés. Gedeón dijo, soy el más pobre de mi familia. Y así podemos ver excusas tras excusas de personas que no querían aceptar el llamado de Jesús. Pero miramos a Pedro, a pesar de que él era un pescador, a pesar de que Pedro limpiaba las redes y estaba en un trabajo secular, Dios lo llama. Y así Dios te hace el llamado hoy. Dios te hace el llamado a través de sueños. Me recuerdo cuando mi mamá soñó que de un altar me llamaban y decían, como ustedes, el pastor Van Wesley. Y la gente aplaudía. Yo tenía aproximadamente 12 años cuando mi mamá soñó. Luego, yo le di una palabra a mi mamá que iba a ser pastor
a través de un profeta. La Biblia habla en 2 Crónicas 20:20, creed en Jehová y estaréis seguros. Pero también dice, creed en los profetas y seréis prosperados. Mi mamá creyó en esa palabra profética, me la dio y yo no creí, yo no quería aceptar el llamado. Pero lo terminé aceptando. Hoy estoy viendo lo que un día mi mamá vio. Hoy estoy viendo lo que Dios habló. Dios ha hablado sobre tu llamado. Y quizás hoy no lo has visto porque no lo has aceptado, porque no quieres servir, porque no quieres dejarte formar. Dios te está llamando. Y eso fue lo que le pasó a Jeremías, lo que me pasó a mí y a muchos hombres de Dios. Acepta el llamado. No naciste por accidente. No eres una casualidad. Todo está escrito. Dios te está llamando, así como llamó a otros hombres a través de la zarza, a través de un encuentro como Saulo. Luego se convirtió en Pablo. Dios hace diferentes llamados. Tú que me estás viendo, si tú aceptas el llamado, vas a sentir un gozo, una alegría, a pesar de las cosas que vivas y pases. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Cuando una persona se convierte en lo que Dios dijo que ibas a hacer, hay un gozo. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tu llamado es bueno, agradable y perfecto. Hay cosas que fueron diseñadas para que tú las hagas. Ya no corras. Obedece. Hay gente que ha tenido tantos problemas, todo porque no han tomado el llamado. Han pasado tantas cosas difíciles porque no han tomado el llamado. Dios te conoce, Dios te apartó, Dios te formó en el vientre de tu madre, Dios permitió que nacieras. ¿Qué tengo que hacer ahora, pastor? Servir, amarlo, adorarlo, estar dispuesto, estar disponible. Muchas veces lo sorprendemos por las cosas que Dios hace a través de nosotros. Es el llamado que llevas adentro. Dios quiere personas disponibles. En el camino Dios te va a perfeccionar. El apóstol Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tu llamado, tu carácter se va perfeccionando. Gracias por estar con nosotros en estos devocionales que te están hablando de una o de dos maneras. La intención es que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio. No te vayas sin dejarnos un like. Por favor, termina todo el devocional, compártelo con alguien y puedes ver los siguientes devocionales del día viernes o los devocionales anteriores. Hay devocionales que te van a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre la oración, sobre el perdón, sobre la depresión. Gracias. Que Dios te bendiga y te mando un abrazo y te veo el día viernes. Bendiciones.